La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy damos gracias a Dios porque llegamos a la culminación de esta serie tan importante que hemos estado hablando acerca de la fe. Esta doctrina tan importante en el desarrollo de la vida cristiana. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo mantener la fe esperando el milagro de Dios. Si no has seguido con nosotros la serie, yo te invito para que veas todos los estudios. Es importante que veas todos los estudios para que puedas llegar a este momento, para que puedas entender de lo que estamos hablando. Y están ahí en un sitio en particular, en YouTube, acerca de la serie de la fe. Y te invito para que veas esos videos que están ahí, para que puedas entonces entender bien y llegar a este punto de cómo entonces vas a mantener esa fe esperando el milagro. Vamos a hablar rápidamente algo general, pero es importante que veas las enseñanzas, porque ahí tenemos los estudios, las citas bíblicas y todo, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Ok, para poder entonces ver ese milagro en nuestra vida, ver que se cumpla el ejercicio de la fe que hemos puesto en el Señor. Es importante entonces que entendamos, en primer lugar, que estamos hablando de la fe como un fruto del Espíritu. Es una sustancia que Dios coloca en el corazón de los hombres para ayudarlos a desarrollar su vida espiritual. En el ámbito espiritual, la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Para tener una relación con Dios es a través de la fe. No tiene que ver nada de los 5 sentidos, sino este es un desarrollo de nuestra fe en el Señor. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos tener fe para poder agradar al Señor, ¿ok? Pero la fe es necesaria fortalecerla, porque como es un fruto espiritual hay que fortalecerla. Y se fortalece por medio de las promesas de la palabra de Dios. Ya eso hemos hablado en otros videos. Como dije, yo te invito para que tú los repases. Ok, una vez que entonces entendemos lo que es la fe, los beneficios que nos da la fe, entonces vamos a las promesas de Dios, las peticiones, especialmente cuando queremos ver un milagro de Dios o cuando queremos que esa fe nos ayude en nuestro desarrollo de nuestra vida diaria, porque no solamente es para recibir un milagro o una respuesta a peticiones, también la fe nos ayuda en el desarrollo de nuestra personalidad, ¿ok? Entonces tenemos que entonces empezar a orar. La oración es clave para poder recibir el milagro de Dios, porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Ya de eso, como dije, repito, lo hemos hablado en otras enseñanzas. Pero entonces la fe es importante que nosotros entonces oremos entendiendo la voluntad de Dios. No se puede orar sin fe porque no se recibe bendición de Dios. Y cuando oramos necesitamos tener una fe sólida. Y la fe sólida se basa en entender la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios darme o no la petición. Y cuando oramos con esa fe sólida, entonces entendemos que es la voluntad de Dios. Entonces entramos en una dimensión de oración profunda. Entonces orar hasta que nazca la certeza o la sustancia en nuestro corazón. Y cuando ya tenemos esa certeza de que Dios va a obrar el milagro, entonces procedemos a actuar la fe. Como dije, perdone que lo repita, pero ya todo eso lo hemos hablado, estamos haciendo simplemente un resumen, están ahí los videos que los puedas ver, ¿ok? Entonces, cuando actuamos en la fe, entonces demostramos a Dios que le creemos, que estamos de acuerdo a su palabra, y entonces Dios opera el milagro, ¿ok? Entonces, vamos entonces a entrar entonces, ¿cómo entonces mantenemos la fe? Ok, ya hemos hecho todos esos pasos anteriores y hemos clamado a Dios. Tenemos la palabra rema de Dios en nuestro espíritu, la sustancia. Ya hemos orado, clamado, hemos entrado en ese terreno espiritual
y entonces actuamos en base a la fe. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay 4 cosas que tenemos que hacer para entonces mantenernos en espera de ese milagro, ¿ok? Es importante esto, ¿ok? Y estas 4 cosas hay que estar constantemente realizándolas, ¿ok? Para que entonces podamos mantener esa fe viva en nosotros, ¿ok? Ok, lo primero que tenemos que hacer es visualizar en nuestra mente y en nuestro corazón que el milagro está realizado antes de verlo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es creer que Dios lo va a hacer aun cuando yo no lo he visto. Eso es importante que nosotros podamos entender ese punto, ¿ok? Entonces, es necesario entonces visualizar en nuestra mente, en nuestro corazón, que esa petición está contestada, aunque no la veamos, ¿ok? Eso es un punto importante. Y eso se basa en Romanos capítulo 6, versículo 11, donde Pablo dice: imaginaos de cierto que estáis muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Está hablando ahí de el proceso por el cual somos redimidos y tenemos victoria sobre el pecado basado en el sacrificio de Cristo y en el poder de la resurrección. En el capítulo 6, puedes leer el capítulo para entenderlo. Ok, pero entonces ahí lo que dice Pablo que tenemos que consideraos, y esa palabra consideraos se traduce como imaginaos. Ok, entonces cuando hemos hecho todos los pasos anteriores, que ya tenemos esa certeza, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar en nuestra mente, en nuestro corazón, el milagro realizado. Ese es el primer punto, ese es bien importante. Que tú puedas mantener en su mente que Dios va a contestar esa petición aun cuando no la hayas recibido. Oye, eso es importante. Aun cuando no hayas recibido el milagro, Dios la promesa de Dios se va a cumplir. Entonces tú tienes que tener en tu mente, visualizarte, por ejemplo, si estás enfermo, visualizarte sanado. Si estás oprimido, visualizarte libre. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, visualízate que ya vas a recibir ese bautismo, la petición contestada. Si estás orando por una casa, imagínate ya la casa, camina por la casa. Si tienes un proyecto, una empresa, imagínate que esa empresa está ya activa. Si estás estudiando, imagínate que ya te has graduado. Si necesitas finanzas, imagínate que ya tienes la finanza. Eso es lo que enseña ahí Romanos 6:11. Que debemos imaginarnos que la promesa de Dios está cumplida. Y eso nos va a ayudar a desatar las capacidades que tenemos en nuestra vida para ver la gloria de Dios en nosotros. ¿Ok? Hay una escritura en Filipenses capítulo 4, verso 1 en adelante al 8, que habla bien acerca de esto. Alguna gente en la mente están preocupadas y la preocupación no obra la voluntad de Dios. No podemos estar preocupados, porque si tu mente está preocupada, entonces no está ejerciendo la fe, y ese es el punto, ¿entiendes? Entonces no podemos permitir que los pensamientos negativos nos pongan preocupación en nuestra mente, porque eso roba la fe. Entonces tenemos que cambiar esos pensamientos de preocupación. No podemos preocuparnos, más bien ocuparnos. Cambia la preocupación por ocuparte, por hacer lo que tienes que hacer. ¿Ok? Y en esa escritura en Filipenses, me gusta mucho porque dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y más adelante dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué es la gentileza? Ese trato, esa actitud positiva. Hay gente que siempre están con cara de preso, atribulado, angustiado, que uno los ve, no muestran la gentileza, no, muestran la gentileza, la paz, la seguridad, la confianza en el Señor. Por eso hay que estar, por nada estar preocupados, sino estar regocijados en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, porque el Señor está contigo, porque ya Dios tiene esa petición en tu mano. Yo lo digo de esta forma: cuando yo tengo la certeza de que algo viene,
es como cuando yo hago una solicitud a la oficina de mi jefe, a hacer una propuesta, perdone que lo haga de esa forma, y ahí ya el jefe dice aprobado, ¿ok? Y cuando el Señor dice aprobado, yo tengo la certeza, eso viene de camino, como cuando Pedro, la higuera, ¿verdad? Que Jesús la maldijo y no vio inmediatamente que la higuera se secó. Bueno, pero la vida se había muerto, se había detenido. Al otro día entonces fue que la vio seca. Entonces, hay un proceso de espera, pero cuando tú tienes la certeza, es como que el jefe ya lo aprobó y viene de camino. Entonces, no hay que preocuparse, hay que regocijarse. La gentileza sea conocida por todos. Entonces dice, por nada estéis afanados. Y esa palabra afanado se traduce como preocupado. Eso es lo que quiero decir, no te preocupes. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice luego, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Eso es la cita de esa promesa de Dios, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿ok? En nuestra mente, no preocuparnos. Ya dejamos esa carga ante el Señor, eso está aprobado, viene de camino, y yo voy a visualizar en mi mente que está hecho ya. Ok, la segunda cosa que quiero enseñarte que debemos hacer es hablar de que la promesa está contestada, ¿ok? En Marcos capítulo 11, versos 22 al 24, esa escritura de cuando la higuera que mencioné, cuando el Señor vio que Pedro estaba dudando todavía, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate de aquí y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pideis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí es que está la palabra de Dios, ¿ok? Tenemos que entonces tener esa fe en nosotros, en nuestros labios, ¿ok? Ya hablamos de eso en otra enseñanza. Repasando, lo que tenemos que hacer es hablar de que la promesa está contestada aun cuando no la tenemos, ¿ok? Y hay a tres fuentes, a tres personas que tenemos que hablar de esa palabra. Oye bien, esto es bien importante. En primer lugar, tienes que hablar de la promesa a Dios, ¿ok? Ahí dice, orando con toda oración y súplica al Señor y dando gracias. Ok, lo primero que tenemos que, a la primera persona que tenemos que hablar de eso es al Señor. Y darle gracias a Dios de que Él nos va a dar la promesa. Eso es una actitud de fe. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, dijo, quiten la piedra y dio gracias a Dios antes de hacer el milagro. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. O sea, va a venir a tu mente este reto, pero tú vas entonces a hablar la palabra de Dios, ¿ok? A citar la palabra de Dios, ¿ok? Y a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque yo he orado, he pedido y tú vas a contestar mi petición. Eso es importante. Alaba al Señor y dale gracias constantemente de que está hecho el milagro aun cuando no ha llegado todavía, porque viene de camino, ya lo aprobaron en el cielo, ¿ok? Número 2, a la segunda persona que tienes que hablarle es a los hombres. A todas las personas que te rodean, yo te invito para que tú le testifiques que ya el milagro viene de camino. Recuerda, aunque no haya venido todavía, eso es fe, demostrar fe, ¿ok? Que estoy orando por una casa, hermano, gracias a Dios, la casa viene. Estoy orando por una empresa, gracias a Dios, mi empresa viene. ¿Ok? Estoy orando por sanidad, gracias a Dios, Dios me va a sanar. Estoy orando por mi familia que no es salva, gracias a Dios que Dios la va a salvar. Testifica a los demás, a la gente. Eso hace que tu fe se fortalezca. Habla todo de las bendiciones de Dios. Como dice la Biblia, como dije, regocijándolo. Que tu gentileza a los demás sea conocida por todo el mundo. Por todo el mundo te vea alguien positivo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que a todo el mundo, háblale de que tu petición viene de camino, ¿ok? Y a la tercera fuente que quiero que le hables es a los demonios. Usted dirá, ¿cómo hablarle a los demonios? Sí, hay que hablarle a los demonios sobre eso. ¿Por qué?
Porque van a venir momentos en que el enemigo va a tratar de ponerte dardos de fuego en tu mente de duda, de incredulidad, de que Dios no va a hacer eso. Entonces, esa es la forma del enemigo neutralizarnos. Entonces, tenemos que atajarlo. ¿Y de qué forma se ataja el demonio? Bueno, vestimos el yelmo de la salvación, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación que protege nuestra mente. Hablamos de eso ya. Entonces, con el escudo de la fe para apagar esos dardos de fuego del maligno, de lo que estamos hablando, de la fe. Y sacamos nuestra espada, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Refutamos esos pensamientos negativos con la promesa de Dios contraria. Eso fue lo que hizo Jesús. Así fue que Jesús venció al diablo en la tentación en el desierto. Okay, cuando estaba en ayuno, él sacó la espada del Espíritu y citó 3 versículos de Deuteronomio. Escrito está, escrito está, escrito está. Al enemigo hay que resistirlo con la verdad, con la palabra de Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No se le puede tener miedo, ni a los demonios, ni a los hombres, ni a nadie. ¿Ok? Nosotros tenemos a Cristo y mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tú resistas firme en la fe. La Biblia dice, al cual resistir firme en la fe. Hay que resistir firme en la fe del Señor, en la promesa de Dios. Así que cuando Él lance esos dardos de fuego en tu mente, de que Dios no te escuchó, de que la petición no va a venir, de que se está tardando demasiado, todo eso que puede venir a tu mente, tú lo vas a rechazar con la promesa de Dios. Cítale la Biblia. Dile la palabra de Dios. Aunque no haya venido. Mira lo que dice, en Joel lo dice, diga el débil, fuerte soy. Pues quiere decir que diga el enfermo, sano soy. Diga el que está pidiendo una petición, yo la voy a recibir. Eso es fe, eso es actuar en fe. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿ok? Entonces tú vas entonces a hablarle a los demonios o a la gente que el diablo usa, porque a veces el diablo usa gente para tratar de robarte la fe, de desanimarte, de sacarte del objetivo, de lo que Dios quiere contigo. No, al que sea, cita firme con la palabra de Dios, cita la palabra de Dios, pero háblale a Dios, a los hombres y a los demonios también. Yo hablo a veces con los demonios, se los digo, y a veces hasta me río hablando con ellos, porque bueno, el demonio tiene que hacer una función. Mandaron a los demonios para hacerme una función, ¿verdad? Yo creo que a cada creyente el demonio le asigna demonios para que lo vayan a molestar, y a veces vienen por ahí a molestar, y yo se los digo, y a veces hasta me río de ellos. Le digo, por más que traten, no van a poder, porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. A veces yo le digo, yo sé que ustedes, yo lo entiendo, que tienen que darle un reporte a su jefe que los mandó y tienen que hacer algo, porque si no, pues los botan. Pero estamos en victoria, hermano. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay que desarrollar esa actitud de fe, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere. Y la tercera cosa es actuar en base a la fe. Actuar como que ya lo tienes, como que ya es tuyo. Nosotros tenemos que hacerlo, como dice la Biblia, y hablamos de muchos pasajes de eso. ¿Se recuerdan? De tirar la capa. Bartimeo tiró la capa Pedro, que tiró la red, me dijo, en tu palabra tiró la red, actuó en base a la promesa. O la ofrenda de los leprosos que fueron leprosos a llevar la ofrenda al sacerdote. Eso es actuar en fe. O las 7 vueltas que dieron en Jericó, o las 7 zambullidas que dio Naamán, o cuando le dijo a Marta, quita la piedra. Eso es actuar. Entonces tenemos que actuar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Si eso va a venir, vamos a prepararnos para cuando llegue esa bendición. Si por ejemplo tú has puesto en tu corazón Dios una empresa, empieza en lo poco. No esperes a tener todo. No, hay que empezar ya. Si tú tienes una empresa, hay que empezar hoy mismo tienes que empezar. No puedes esperar, porque si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho, pero tienes que empezar en lo poco. Hay gente que piensa que cuando la gente han alcanzado éxito, todo vino de cantazo. No, empezaron en lo poco, y a veces es difícil. Van a venir momentos difíciles. No quiere decir que todo va a venir ahí por arte de magia, que te están esperando, que todo va a ser fácil. No, a veces hay batallas
dificultades. Recuerda que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados mientras tú buscas de Dios y haces la obra para el Señor. No sería un buen diablo, habría que cambiarlo, como te dije. No, él va a lanzar ataque y va a ser difícil, pero tú empieza en lo poco, y en lo poco eres fiel, en lo mucho vas a ir creciendo. Y de esas logros pequeños es lo que tú vas a testificar a la gente, ¿ok? Que va a decir, mira, ya Dios está obrando y tú haces eso. Y yo recuerdo cuando yo me convertí el primero en la casa y ninguno era cristiano, todos eran inconversos. Y yo hice esto mismo con cada uno de ellos. Yo los visualizaba en la iglesia, ¿ok? Yo alababa al Señor por su milagro, aun cuando no eran cristianos. Y yo actuaba y preparaba el terreno para cuando ellos fueran creyentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Necesitamos actuar. ¿Y qué vamos a hacer? Predícale a la familia. Si quieres que se salve, hay que predicarle, porque ¿cómo creerán si no han oído? Predícale. Si Dios te ha llamado a un ministerio, empieza en lo poco. Todo lo que te viene en tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza, dice la Biblia. No esperes ser un gran predicador, ¿no? Empieza repartiendo tratados, ayudando en la iglesia, apoyando al pastor. Empieza en lo poco. Pídele al Señor que te guíe, que guíe. Si no tienes, necesitas finanzas, busca trabajo, muévete, demuéstrale a Dios con tus hechos que Dios va a obrar. Me gusta mucho una enseñanza de Pablo. Eso está en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. No vamos a citar todo porque no quiero abusar del tiempo. Pero ahí pasó algo. Pablo fue a su segundo viaje misionero. Intentó ir a un lugar a predicar y dice la Biblia que el Espíritu no se lo permitió. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue para su casa. Digo, pues no es la voluntad de Dios, entonces yo me voy a descansar y me quedo aquí en las cuatro paredes de la iglesia. No. Él fue a otro sitio. Y nuevamente el Espíritu le dijo, ahí tampoco. ¿Y qué hizo Pablo? Esta es la confirmación, me voy para casa. Dios no quiere que yo viaje más. No, siguió, insistió. Y luego entonces el Espíritu lo va guiando a lo que él quería y le dio una visión de un macedonio que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entonces fue allí a predicar entendiendo que ahí era que Dios lo quería. Después fue a las otras regiones. Pero es importante dejarte guiar por el Señor. Pide al Señor que te guíe en cuanto a actuar. Si Dios pone en tu corazón, por ejemplo, de empezar un proyecto, una empresa, y Dios pone cosas en tu corazón, hazlo poco a poco, haz lo que Dios te va guiando a hacer y poco a poco tú vas a ver cómo Dios va a obrar. Yo recuerdo dos testimonios rapiditos que quiero dar de esto. He visto muchos milagros de Dios. La gloria sea para el Señor. Gracias a Dios por su misericordia en mi vida. Me gusta dar más énfasis en la palabra, pero hay muchos testimonios de lo que Dios ha hecho. Quiero darte dos que son muy importantes, que tienen que ver con esto. Recuerdo cuando íbamos a comprar, no teníamos ninguna propiedad y anhelábamos comprar la propiedad de las oficinas del ministerio en Puerto Rico. Y en ese momento yo no tenía dinero para comprar. Y yo recuerdo que yo estaba en retiro, en ayuno y oración. Y Dios me dijo, compra una propiedad. Teníamos una propiedad alquilada y el Señor me dijo, compra una propiedad. Así me dijo, el Espíritu Santo me guió. Y yo dije, pero ¿qué propiedad? Si no hay propiedades que están vendiendo. Además no tengo dinero. Al otro día me llama el dueño de la casa donde yo estaba alquilado y me dice, ¿te interesa la propiedad? Y yo me acordé de lo que Dios me dijo el día anterior y sin tener dinero le dije, sí me interesa. ¿Quieres comprármela? Y yo dije, sí te la compro. Y yo no tenía dinero. Pues está bien, vamos a hacer los trámites. Cuando yo enganché el teléfono, vino el enemigo a decirme, pero tú eres loco, ¿cómo vas a comprar esto si tú no tienes dinero? Etcétera. Pero Dios me dio una guianza. De una forma, no puedo dar detalles ahora porque se me va todo el tiempo, pero en resumidas cuentas, fuimos al banco y sin tener un centavo, pusimos la garantía Dios me dio detalle, pon de garantía la propiedad, hicimos el proceso, se tasó la propiedad y Dios tocó al hombre, nos dio un buen precio y finalmente compramos la propiedad. Pero eso no fue todo. Al mes de eso, yo anhelaba tener una imprenta para hacer los tratados, los libros, las revistas, todo lo que nosotros hacíamos en el Ministerio de Evangelismo. Y anhelaba una imprenta. Había un señor que nos hacía los impresos.
Y estando en mi casa, el Señor me dijo, ve y visita a fulano, al hombre de la imprenta. Ya él se había retirado y no estábamos haciendo los impresos con él, pero el Señor me guió a eso. Cogí mi auto, fui y voy a visitarlo. Y cuando entro me dice, te estaba esperando. Y yo, ¿a mí? ¿Cómo que me estaba esperando? Me dijo, te vendo la imprenta. Y yo, adiós, pero no la había vendido. Él me había dicho que la había vendido. No pude venderla, te la voy a vender a ti. Y Dios me guió a eso, pero acababa de coger un préstamo. Entonces, ¿cómo iba a comprar una imprenta si no tenía dinero? Dios me dijo, hazlo. Fui otra vez al banco y le dije a la persona, necesito ahora comprarme una imprenta. Él me dijo, estás loco, eres un creyente. Muy bueno. Hermano Serafín, Dios lo bendiga. Y me dijo, no permiten, hay una cláusula que prohíbe dar 2 préstamos a una misma persona. Yo le dije, yo voy a orar. Así que tú haz la gestión, actúa en fe, yo actúo en fe, vamos a hacerlo. Y él sometimos la resolución. Y había una resolución que nunca tocaban en la junta, tocaron la resolución, la quitaron y me dieron el préstamo y al mes ya yo tenía las 2 cosas, alabado sea el Señor. Así puedo decir tantos milagros que Dios ha hecho. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Actúa, muévete basado en tu promesa. Y finalmente, tienes que descansar en espera del milagro. ¿Ok? Tienes que tener la paciencia del Señor. Hay dos casos bien importantes que quiero mencionar antes de terminar. Es el primero, el caso de José. Después vamos a hablar de la vida de José. Y la vida de David. Mira José siendo un adolescente, Dios le dio una promesa de que iba a estar sobre su familia. Y después de eso, cuando él dio el testimonio de lo que Dios le dio, se volcó todo en contra. El infierno completo empezó a atacarlo. Sus hermanos lo envidiaron, por poco lo mandan. Lo venden como esclavo, allá le levantan una calumnia, lo meten preso. ¿Tú te imaginas todo ese proceso? Dios le dijo, te voy a bendecir y todo le salió contrario. Sin embargo, él mantuvo su integridad, mantuvo su confianza y su fe en el Señor, y eso es lo que yo quiero que tú hagas. No importa las adversidades, van a venir problemas en el proceso, van a venir momentos difíciles, pero no te desanimes, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjate, eso es insistir, gózate, descansa en el Señor, confía en el Señor. Haz lo que te dije, visualiza en tu mente que está contestada, testifica a todo el mundo que esté contestada, dale gracias a Dios, aún a los demonios, y actúa, muévete, no importa que no lo veas, confía y pelea esa buena batalla de la fe. La otra es David. A David Dios lo ungió para ser rey de Israel. Y lo ungió y él sabía que estaba ungido. ¿Y qué pasó? Saúl se levantó contra de él. Empezó a hacerle guerra. Saúl lo quería matar, lo buscaba para matarlo. David tuvo que huir al desierto, pero él confió que Dios cumplirá su propósito en él. Y al final ambos tuvieron la promesa. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en fe, creyendo y no permitieron que nada cambiara el objetivo de lo que Dios tiene para ellos. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Esa es la forma de mantener nuestra fe esperando el milagro. Y si logras el milagro, y si logras la meta, o quizás ya has logrado tus metas, yo te digo, ve por más. No vale vivir la vida sin metas. No vale estar en esta tierra aquí de brazos cruzados. Si tú has alcanzado muchas metas, no te conformes con lo que has alcanzado. Haz nuevas metas. Levántate de nuevo. Procura cosas mayores. Y como dice la gente, repita todas las anteriores. Repita todo para cada petición, pero ve por más. Dios quiere levantar hombres y mujeres de esa forma. Y yo quiero que tú tengas esa actitud mental positiva de que yo lo voy a lograr, como hemos dicho, como un guerrero de Dios. Y quiero que tú hables como guerrero, piensa como guerrero, camina como guerrero, viste como guerrero, testifica como guerrero victorioso de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, gente de fe, que lo honren, que le demuestren a Dios que creen en las promesas y que pueden ver la gloria de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas.
En resumen, Dios quiere bendecirnos, llevarnos a una vida plena. La Biblia dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ok? Pero Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente para recibir las promesas de Dios. No pienses que ahí, sentado en una silla, hay gente que dice, bueno, Dios sabe todas las cosas, Él sabe que yo necesito. Bueno, ahí le hago una oracioncita ahí como un poema y espero que Él me conteste. No, eso no ocurre así, ¿no? Recuerda lo que pasó con Bartimeo. La gente dijo, cállate, no grites, y él gritó más duro. La mujer de flujo de sangre, todo el mundo empujando a Jesús. Ella se metió entre medio de todo el mundo empujando hasta que tocó a Jesús. Y esa es la actitud, eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas en el nombre del Señor. Que te metas en esa dimensión de Dios. Hermanos, el mundo está necesitando hombres y mujeres como tú y como yo que puedan mover a Dios a favor de la humanidad. El mundo necesita ver la gloria de Dios, necesita ser salvo, sanado, libertado, necesita ver el poder de Dios. Y Dios quiere hacerlo. Solo hay un elemento que falta en este eslabón, tú y yo, la iglesia. Que la iglesia entienda la visión de Dios y acepte el reto, porque nosotros somos los que movemos a Dios. Conforme a nuestra fe es que Dios va a obrar. Dios no obra aparte de nosotros. Para eso somos la iglesia, para eso somos el cuerpo de Cristo. Jesús hizo su misión. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él predicó, echó fuera demonios, sanó a los enfermos. Y cuando se fue, Él dijo, yo quiero continuar esta labor. Así que se la encomiendo a ustedes. Y nos dio el poder, la autoridad, la comisión, todo. Dios nos dio todo, el Espíritu Santo, las promesas de Dios, la armadura de Dios, ángeles administradores. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Que nos atrevemos, que seamos audaces. Y ese es el mensaje de Dios para tu vida. Yo oro al Señor que despierte en ti, por estas palabras que Dios me ha dado, ese espíritu de luchador, de guerreros, de vencedor. No oigas las voces negativas, no oigas al enemigo que te diga, oye al Señor, confía en el Señor y entra en esa plenitud y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Gracias por ver nuestro video. Recuerda, ve toda la serie para que pueda ser de bendición y sigue con nosotros para que Dios pueda bendecirte. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Espero que aceptes este reto y te levantes como un guerrero o una guerrera de Dios.